Les presentamos a Brook Linares, nuestro primer invitado del día de hoy, el presidente de la Fundación Ciara, que es la Fundación de Capacitación e Innovación para apoyar a la revolución agraria. ¿Cómo está? Buen día. Muy bien, muy bien. Bueno, hemos estado viendo durante todas estas semanas, de manera muy especial durante este fin de semana, un despliegue muy contundente de parte de las autoridades del Gobierno Nacional en lo que ha calificado como una ofensiva económica para fundamentalmente la reducción de precios en el país ante una ola especulativa que se habría estado generando. En el caso del tema agrícola, ¿qué trabajo se está haciendo? Bueno, al igual que todo el Estado venezolano, el Ministerio de Agricultura y Tierra está desplegado en llevar acciones que tienden a garantizar la defensa de la economía de la sociedad venezolana, ¿no? Durante muchos meses nosotros vimos como una prédica constante de que el gobierno nos llevaba hacia un abismo económico fruto de la desinversión extranjera, fruto de la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy estamos demostrando que toda esa prédica y que todo ese discurso negativo en contra de nuestro país forma parte de una estrategia articulada, una guerra económica, como ya ha declarado nuestro presidente. ¿Por qué? Porque se están demostrando con hechos, no con palabras, que esa inflación era una inflación que no respondía a ningún hecho fáctico de la economía, sino que era aupada y auspiciada, promovida por estos sectores, porque nada justifica que un bien que es adquirido a un precio con un dólar preferencial, ese mismo bien sea dispuesto para el consumidor final. Hasta hemos encontrado, y los ministros han encontrado y nos han mostrado, hasta un 2.000, 3.000% por encima de su costo, ¿no? Lamentablemente esto tiene un impacto también en nuestra población campesina, en nuestra población rural, porque es una población que, si bien no necesita dólares para producir, tiene que adquirir a costos muy elevados otros bienes de consumo, ¿no? Entonces ha sido, digamos, una población que ha tenido que soportar duramente lo que han sido estas políticas, porque no debemos olvidar que hace muy pocos meses también se comenzó primero, fue con una campaña o una estrategia de acaparamiento de muchos de los productos esenciales. Entonces ha golpeado en buena medida todo lo que es la economía campesina. ¿Cuáles son esos rubros donde ha habido mayor impacto por mecanismos como este que usted explica, de tal vez productores que, si bien no necesitan de la adquisición de dólares para poder desarrollar sus actividades, si al momento de tener que adquirir algún tipo de producto que sí necesita para el trabajo, se lo vende con un precio supuestamente al llamado dólar paralelo y todo esto? ¿Cuáles son los rubros que más se han visto afectados por esta situación y qué se está haciendo para controlar esto? Vimos casos tan bárbaros como el tema de la cebolla, por ejemplo, aquí en la ciudad de Caracas, que un kilo de cebolla 80 bolívares, 80 y tantos bolívares. ¿Cuáles serían esos rubros? Bueno, los rubros son muchos, ¿no? Las sutilezas con las cuales la oposición ha empleado sus estrategias para esta guerra económica va desde haber aumentado el precio de los repuestos de la maquinaria agrícola, los insumos que se necesitan para esa maquinaria agrícola, haber desaparecido de los anaqueles de las agrotiendas y de esa cadena de comercialización, rubros que son esenciales o bien para la producción en sí o bien para el mecanismo de producción en todas las etapas de las labores agronómicas. Eso va desde fertilizantes, va desde fungicidas, cualquier tipo de bioinsumos agroquímicos que se utilizan durante la producción, ¿no? Es necesario darnos cuenta que el Estado, a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho para poder poner a disposición de los productores y específicamente de los campesinos los bienes para la producción y los insumos para la producción, esta burguesía parasitaria que todavía vive y medra a costa de los esfuerzos de los productores, lo que ha hecho es salvaguardarse debajo de ese paraguas, debajo de esas intenciones que tiene el Estado venezolano para poder salvaguardar los intereses de los sectores populares, y ha conseguido una oportunidad de hacer negocio a costa de los intereses de la mayoría, pues. Ahora, ¿qué tanto depende el sector campesino, el sector que produce en nuestro país, de estos elementos privados que tienden a especular, considerando hechos como, por ejemplo,
los mecanismos que ahora maneja el Estado. Por mencionar un caso, el tema de Agropatria, que era una empresa privada, fue pasada a manos del Estado y se supone tiene capacidad para atender al campesinado. ¿En qué porcentaje todavía se depende del sector privado para el suministro de insumos en la producción agraria? Lo que pasa es que la sutileza con la cual se está haciendo el sabotaje económico no solamente se ve reflejada en la disposición o no de un bien en un momento determinado, sino que hay otros servicios que son conexos a la producción, con lo cual todavía el Estado no tiene un control directo, ¿no? Incluso pudiésemos hablar de los servicios de la venta de repuestos, ¿no? Que aunque pareciera que en el sector agrícola no es un sector importante, afecta negativamente estos servicios, ¿no? Porque al momento en que a un tractor deja de funcionarle cualquiera de los insumos de ese tractor, eso de alguna manera atrasa las labores agronómicas, ¿no? Las labores agronómicas que tienen que llevarse en el momento y en el tiempo justo, porque un atraso de un día, 2 días en una labor agronómica no es como un trabajo de oficina que pudiese suplirse quedándose un poquito más en otro momento, sino que son labores que si no se ejecutan en el momento tienen efectos negativos a corto y mediano y largo plazo sobre esa plantación. Ok, ustedes han establecido tal vez márgenes en cuanto a los porcentajes en los cuales deberían reducirse los costos para la producción de alimentos, bien sea por el caso de insumos, de maquinaria a utilizar, digamos, con todas estas inspecciones y fiscalizaciones, ¿qué impacto va a tener eso en la reducción de precios? Si es que lo va a haber, y si le preguntamos, ¿habrá reducción de precios de los alimentos? Fíjate, quizás la cadena de los alimentos, una de las cadenas que expresa de forma más negativa esta inequidad entre los ingresos que obtiene el productor primario, el campesino, por su producción, y los precios a los que finalmente son colocados para la venta, ¿no? Esto no es un fenómeno novedoso, al contrario, es un fenómeno que es de muy larga y vieja data, en donde, por ejemplo, un kilo de ocumo chino vendido por a puerta de corral, a puerta de finca, tiene un precio que es el 10% del precio final colocado ya en los anaqueles o en las neveras de las cadenas de distribución minorista, ¿no? Fundamentalmente lo que nosotros como Estado, como gobierno, estamos es aceitando y buscando la forma de lograr la eficiencia en todos estos mecanismos de distribución. La Gran Misión Agrovenezuela fue un gigantesco esfuerzo del Estado por poner a disposición de los sectores populares, los sectores más pobres, esa capacidad de financiamiento que nunca habían tenido, ¿no? Ahorita estamos en la búsqueda de mejorar nuestra eficiencia con la asistencia técnica que se está brindando y con la unificación de muchos de los criterios de asistencia técnica para poder permitir que esa democratización del crédito público que se ha vivido durante estos 14 años, pueda surtir mejores efectos, ¿no? Porque esta es la cadena donde se expresa una mayor inequidad entre lo que recibe el productor primario y que lo que finalmente termina pagando el consumidor. Si usted mencionó un caso de un producto que sale con un precio, pero al momento que llega al consumidor vale 10 veces más del precio 10 veces más y en algunos rubros esa diferencia es aún mayor. Ok, ¿y dónde está la traba principal que incrementa el valor o incrementa el precio del producto? Bueno, todas las cadenas de producción de los rubros de los alimentos en Venezuela tienen lamentablemente unos eslabones de más que son los grupos intermediarios, ¿no? Hay otra realidad que es la cartelización de los precios, ¿no? Esta cartelización de los precios, como te decía, al igual que en otros rubros, no responde a una realidad fáctica, a unos hechos reales, sino que responde a unas negociaciones que se pueden dar entre grupos mayoristas, que son los que al final, al tener la capacidad adquisitiva para poder comprar grandes volúmenes de producción, son los que de alguna manera cartelizan los precios, ¿no? Entonces, contra esas roscas, contra esas mafias, contra esas malas políticas de intermediación, de distribución de alimentos, es que estamos empeñados en poder actuar para permitir que esa cadena de intermediación sea lo más corta posible, sea lo más pequeña posible y los rubros y los alimentos no adquieran
un sobreprecio cada vez que pasan de la mano de un camionero a la mano de otro camionero y así sucesivamente hasta llegar al consumidor. Los venezolanos que nos ven y nos escuchan a esta hora, digamos, pueden aspirar a que haya reducción de precios o que por lo menos haya un freno en los incrementos indiscriminados de precios de alimentos. Ahorita lo que estamos trabajando es la estabilización de los precios de Ok. de los rubros agrícolas, ¿no? Fundamentalmente, siempre en estas fechas se lleva a cabo un incremento de los mismos. ¿Por qué? Porque son los ingredientes básicos de la gastronomía que se da en diciembre, ¿no? El gobierno ha estado implementando los planes de siembra para que ese incremento no se produzca, o si se produzca sea lo menos posible. Con el tema, tú mencionabas el tema de la cebolla. Toda la producción de cebolla ahorita el Estado está garantizándola, está comprándola, está poniéndola a disposición de las grandes ciudades donde hay la mayor cantidad de consumidores, como forma y mecanismo de mantener un precio estable, o sea, que no sea porque ahorita viene el mes de diciembre y se necesita cebolla, se necesita pimentón, se necesita algunos otros rubros para poder elaborar la yaca, esos rubros peguen un brinco hacia arriba buscando precios mayores. Ahorita el Estado lo que está haciendo es acopiando toda la producción de cebolla y poniéndola a disposición, porque a producción de cebolla había, solo que no llega al consumidor final, y el consumidor final tiende siempre a achacarle la culpa, no, es que las políticas económicas han sido ineficientes, cuando por el contrario ha habido rubros, como el caso del maíz, donde fueron cosechas exitosísimas en este año. Ahora, se está procediendo también, como parte de la política de registro, a incorporar a los comerciantes que están relacionados al tema agrícola. Digamos, ¿qué puede dar esto como resultado, el poder tener un nuevo registro único, en este caso, de comerciantes para el tema agrícola? Al igual que en los otros sectores, el registro era una necesidad, era un clamor, ¿no? Siempre en todas las acciones de defensa de la economía que ha tomado el Estado venezolano, la burguesía nacional, internacional, siempre tiende a desvirtuarla, diciendo que fundamentalmente son medidas que nos van a llevar al caos. Al contrario, el presidente Maduro ha garantizado que nuestra lucha es contra los grandes especuladores, ¿no? Contra los que se llevan la tajada realmente grande y las mayores ganancias. Nosotros como gobierno responsable, como gobierno que está basado en la defensa de los intereses populares, estamos buscando al mismo tiempo defender al consumidor final, pero también defender al pequeño y mediano comerciante, que muchas veces no, la mayoría de las veces es víctima también de estos grandes especuladores, ¿no? Sucede lo mismo en el sector agrícola. ¿Por qué? Porque los pequeños comerciantes son presas de esas ansias especulativas de obtener ganancias fáciles y rápidas, a las que someten los propios mayoristas y los intermediarios, las grandes cadenas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿pudiera darse que en medio de la aplicación de estas medidas para, como usted dice, estabilizar precios, digamos, un control mucho más transparente de la situación, algún comerciante se vea afectado, esos pequeños y medianos? Y en un caso como ese, ¿cuál es la reacción o la política del Estado para atenderlo? Precisamente el registro de los pequeños y medianos comerciantes lo que busca es prevenir, y en el caso de que eso llegue a ocurrir, corregir las acciones en las cuales se pudiese ver perjudicado algún pequeño y mediano comerciante, ¿no? Lo importante de todo esto es que el Estado va a tener una capacidad de control y fiscalización mucho más importante, mucho más eficiente de lo que lo hemos tenido hasta la actualidad, lo que nos va a permitir tener las herramientas necesarias para hacer cumplir el ordenamiento jurídico legal. ¿Por qué? Porque vamos a tener esa base de datos, vamos a poder rastrear de manera mucho más minuciosa cuáles son los pasos de esa cadena, cuál es realmente el costo de producción o el costo de distribución de un bien, y permitir que las ganancias no superen un 30%, que ya un 30% es una ganancia bastante considerable. Ahora, entiendo que a través del CIARA, es uno de los organismos que está participando de una serie de actividades que se están haciendo justamente como parte de la reflexión sobre todos estos temas. Uno de ellos tiene que ver con una reunión especializada para la agricultura familiar. Coméntenos un poco acerca de esto, de qué se trata y qué impacto se espera que tenga. Bueno, fíjate, la reunión especializada sobre la agricultura familiar es un foro permanente
que existe dentro del Mercosur, ¿no? La incorporación como miembro pleno de Venezuela al Mercosur, que se dio este año durante mucho tiempo, el propio comandante Chávez nos marcó como pauta política, como destino político, nuestra integración a nuestros pueblos hermanos, ¿no? A los cuales siempre habíamos estado de espaldas, ¿no? Habernos integrado al el mecanismo del Mercado Común del Sur nos permite poder acceder a una serie de acciones y beneficios que va a enriquecernos significativamente. Pongo por ejemplo el tema de la agricultura urbana, que es es la reunión que se va a llevar a cabo esta semana aquí en Caracas, ¿no? Fundamentalmente nuestros intercambios con otros países ha sido de tipo comercial y tecnológico, ¿no? En cuanto a que hemos adquirido maquinaria y tecnología de estos países. Hoy por hoy se nos abre la oportunidad de conocer de primera mano cuáles son las políticas que estos países a lo interno de sus propias sociedades han llevado a cabo para poder mejorar la eficiencia y los controles que les permita al agricultor familiar, al pequeño productor campesino, poder vender directamente al Estado sin pasar por tantos intermediarios y poner sus alimentos a disposición de la población a un precio mucho más accesible, ¿no? Nos da la oportunidad en esta semana de compartir aquí en Caracas con movimientos sociales, con técnicos y técnicas, con políticos y cargos públicos, que son los que toman las decisiones, que son los que evalúan esas políticas, y aunque cada país presenta una característica diferente, hay unos puntos en común que son los que nos van a permitir, primero dar a conocer nuestra experiencia y segundo, tomar decisiones que nos permitan mejorar la eficiencia de nuestras políticas Más públicas. allá de la expectativa que pueda haber con este encuentro que se va a realizar aquí en Venezuela, cuando hablamos de Mercosur hablamos de países que tienen, digamos, un considerable avance en cuanto a la producción de alimentos. El caso de Argentina tal vez sea el más significativo. ¿Qué mecanismos se pueden tomar como experiencia de lo que se ha hecho en esas naciones para ser aplicado en Venezuela? Con todos estos países ya se tiene una relación bastante amplia, ¿no? Pero digamos, ¿qué cosas podrían irse aplicando en la medida que avanzan el proceso de restitución o de estabilización de la producción de alimentos en el país? Bueno, lo importante de estos intercambios es que se están dando a muchos niveles, ¿no? Como tú decías, ya nosotros con los países del Mercosur tenemos una tradición en los últimos 14 años de intercambio, de comercio bastante fuerte. Ellos han tenido mecanismos de solidaridad que a nosotros nos han permitido en los momentos de crisis y coyuntura poderlas superar, ¿no? Lo importante es que ahorita estamos bajando ese diálogo o estamos llevando ese diálogo a todos los sectores. Hoy se inicia aquí en Caracas el registro, las delegaciones están viniendo a dialogar con nuestros campesinos y con nuestros técnicos, no solamente los técnicos de otros países, sino los productores de esos otros países, ¿no? Y uno ve y observa cómo a pesar de que son sociedades diferentes, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, cada uno ha aprovechado estos espacios para poder mejorar la eficiencia en el tratamiento de su pequeña producción, ¿no? Es importante para nosotros como país soberano que está buscando consolidar ya de una buena vez la soberanía económica, la soberanía agroalimentaria, poder empaparnos de toda esa vivencia, porque son muchos años acumulados de experiencia, y permitir mediante esa experiencia no repetir los esquemas, pero sí adaptarlo a la realidad venezolana, venezolarizarlo. Hay particularidades, estos países se han dado cuenta que no es conveniente tratar al gran productor de la misma forma y con los mismos instrumentos y la misma política con la cual se trata al pequeño productor. Ahí, digamos, en el caso de todos los países, hay una atención diferenciada y preferente para la agricultura familiar. ¿Por qué? Porque la agricultura familiar te garantiza algunos bienes tangibles e intangibles, como por ejemplo el tema de ocupación territorial de todo el país, desarrollo rural, preservación de la cultura, y tangibles que es el alimento, ¿no? Muchas veces se nos dice que la agricultura familiar brasileña garantiza el 80% del consumo del brasileño, de la mesa promedio del brasileño, y eso es verdad, ¿no?
Lo mismo ocurre con Argentina, lo mismo ocurre con el Uruguay, lo mismo ocurre con Bolivia y en buena medida, aunque nosotros no hayamos implementado el concepto de agricultura familiar, lo mismo ocurre en Venezuela, ¿no? Quizás tú ves en la guerra económica, los rubros que escasean son los rubros que tienen que pasar por un procesamiento agroindustrial, es decir, escasea la harina de maíz, escasea el azúcar, escasea el café, todos aquellos rubros que para poder venderse o llevarse al consumidor final tienen que pasar por un mecanismo de agroindustrialización, ¿no? En cambio, la yuca, el ñame, el ocumo, la batata, son rubros que poco escasean, ¿no? La excepción a eso son los rubros que se prestan a la especulación con algunos momentos puntuales, llámese tomate, llámese cebolla, que son las dos hortalizas con las cuales más se presta a la especulación, pero todos los demás rubros, todos los rubros que dependen de la producción campesina familiar están siempre presentes y no son susceptibles realmente o no corren el riesgo de ser sometidos a especulación y escasez. Bien, señor Bruc, nos queda muy poco tiempo, sin embargo, bueno, hay algunos comentarios que llegan a través de redes sociales. Quisiéramos mencionar este caso porque nos escriben, dice, los productores de cerdo nos aumentan los alimentos toda la semana y en Agropatria no nos suministran absolutamente nada. También escribe más adelante, somos una asociación porcina con 25 productores y no tenemos acceso a los alimentos para cerdos en Asoporsur. Ver la página web, unos datos de ahí de alguna de las personas, @porropio nos escribe la persona. No sé si hay algún comentario sobre este caso, Bueno, de cerdo. es que ese, como te digo, ese forma parte de una producción que en algún momento de su cadena tiene la intervención de la agroindustria. En el caso de la cría de animales, ellos tienen una dependencia muy alta de lo que es alimento balanceado para animales, ¿no? Y la materia prima con la que se alimenta esa industria también es susceptible de sufrir mecanismos de especulación. En el caso específico de los alimentos balanceados, este año, han sufrido un incremento desmesurado. Eso nos ha dado con algunas realidades, como por ejemplo el cartón de huevos se puso al mismo valor que un kilo de carne, ¿no? Cuando la proteína que uno obtiene por el huevo era un alimento, digamos, más barato. Otra de las grandes distorsiones es la carne de cerdo, que la producción de carne de cerdo en todos los países del mundo, digamos, la carne cuyo costo de producción es el más bajo del mercado. Sin embargo, aquí en Venezuela se da una perversión que la producción de un kilo de carne porcina, de cerdo, ha adquirido unos niveles iguales o incluso en algunos momentos superiores a la carne bovina, ¿no? Errores dentro de la cadena de comercialización y de la producción de alimentos balanceados han estado presentes durante toda la historia. Lo importante de esto es que se están tomando las medidas y las acciones necesarias para poder garantizar a la agroindustria, la producción de alimentos balanceados para animales, la materia prima necesaria y los insumos necesarios para poder corregir este tipo de hechos. Ojalá. Bien, muchísimas gracias, señor Bruc. Bueno, Señor Bruc Linares, presidente de la Fundación Seara, que es la Fundación de Capacitación e Innovación para apoyar la revolución agraria en el país. Tema interesante, el alimento de todos y cada uno de nosotros. Nos corresponde esta